¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, cerrando una semana muy intensa en materia de comisiones porque bueno, se logró alcanzar los dictámenes correspondientes a los temas de holdouts y a los super riggy. Finalmente se consiguió. Esos dos temas van a formar parte de la sesión que se va a pedir por parte del oficialismo para el próximo 24. Pero bueno, todo giró también en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, en torno a la figura del del vocero presidencial, el ex vocero presidencial, el jefe de gabinete Manuel Adorni. Y bueno, en torno a lo que hace a diputados, a la sesión que está pedida para el 23 de junio. Y en lo que hace al Senado para una sesión que está pedida para este jueves, ayer jueves, y en realidad se pasó para la semana que viene. El jueves que viene hay un tire y afloje entre las dos cámaras que quieren ver un poco qué es lo que hace la otra. Fundamentalmente en el caso de los dialoguistas, eso es lo que están esperando. Pero bueno, nombramos a Manuel Adorni y dije vocero presidencial justamente porque estábamos con el tema de que el propio jefe de gabinete acaba de anunciar hace media hora que hay nuevo vocero presidencial y que es un diputado nacional, Adrián Rabier. Vamos a contarle durante el programa de quién se trata, cómo es un legislador nuevo, desde los que asumieron el año pasado. Y bueno, vamos a contar todo lo que sabemos de él. Si va a dejar su banca, si no lo va a dejar. Bueno, veremos a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Régimen Federal de Áreas Metropolitanas. ¿Cuáles son las iniciativas que buscan crear estructuras de gobernanza? Dictamen para el Super Rigi. Se le dio dictamen de mayoría al proyecto. Se promulgó la ley sobre regularización y entregas voluntarias de armas. La norma se sancionó el mes pasado en el Senado y se publicó ayer en el boletín oficial. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Verónica Benaim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo va, José? Muy Bueno, bien. seguimos a la espera de la convocatoria de la sesión para la semana que viene por parte del oficialismo. Todavía no hay definiciones respecto a eso, pero recordemos que La Libertad Avanza tenía intenciones de sesionar el día miércoles 24. 24 de junio con su temario propio, con dos proyectos que tuvieron dictamen esta semana. Hablamos de Super Rigi y también de el pago a dos holdouts en función de una deuda que tiene Argentina desde el 2001. Así que estamos a la espera todavía. Yo con Mauricio decía, convocarán, como es una semana bastante cargada de sesiones finalmente, y cuando el oficialismo hablaba de esta propuesta todavía no estaban llamadas ni la de diputados ni la del Senado con tema Adorni. Sí. Pues, no sé si puede llegar a haber alguna modificación en las intenciones de sesionar. Después te voy a dar algunas de las teorías que andan circulando gusta. por ahí que me parece. Me gusta. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Hola, Bien. Vero. ¿Cómo andan? Hola, Marqui. Bueno, con muchas novedades y no solamente ahí, que involucra a la Cámara de Diputados, no solamente desde el Palacio Legislativo, del Congreso mismo, sino también desde Casa Rosada, como decías vos, José. Nuevo vocero presidencial en la estructura del gobierno, una figura que había quedado asumida por el jefe de gabinete Manuel Adorni desde diciembre, pero que fue muy importante ese rol durante los primeros 2 años de gestión y ahora la va a terminar cumpliendo un diputado nacional de La Libertad Avanza, como es Rabier, ¿no? Otro economista para el rol de vocero, Adrián Rabier, hombre de La Pampa. Sí, decíamos respecto a Rabier que gana en las elecciones legislativas su banca después de obtener un segundo lugar en la provincia de La Pampa. Compitió él bajo el sello libertario, pero en una alianza con el PRO, y quedaron por detrás del peronismo pampeano por muy pocos puntos. Y así llega y accede a esta banca en la Cámara Baja.
Yo estaba buscando cómo había sido la lista. La lista la encabezaba Ravier. En segundo lugar iba Adriana García, que fue intendenta General Pico, creo que es la localidad de La Pampa. Ella representa al PRO, al ala del PRO. Y en tercer lugar le seguía Martín Matzkin, al que le dicen el facha, que es un alfil, alguien muy directo a Patricia Bullrich, que en principio, cuando se acepte en el recinto la renuncia, debería jurar Matzkin, ¿no? Subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. Actualmente, Martín Matzkin, así dice su bio de Instagram. Claro. Y sigue ocupando ese cargo. Y Adriana García también se sigue considerando parte del PRO. Porque, bueno, hubo muchos PRO que después de las elecciones 2025 terminaron pasando la Libertad Avanza, sobre todo aquí en la Cámara de Diputados. Pero sigue siendo parte del PRO. Claro. El oficialismo entiende que la banca de Adrián Raver la tiene que ocupar Martín Matzkin. Sí, Claro, hablábamos por de eso, paridad de ¿no? género. De si paridad de género se cumplía, debería ser Matzkin. Pero bueno, siempre la paridad de género genera peleas judiciales. En la Cámara de también, Diputados, ¿no? sobre todo, Sí. y teniendo en cuenta, estaba revisando la nómina de diputados por La Pampa, actualmente, de las 5 bancas que tiene la provincia de La Pampa, 4 son Masculinas. hombres. Claro. Ujú. Va a salir en reemplazo un hombre y va a ingresar otro hombre. O sea, se va a mantener la disparidad en la Claro. representación para Tal La Pampa en relación a hombres y mujeres, siguiendo la letra fría del proyecto de cupo. Que es Exacto. que cada vez que el reemplazo de un género tiene que ser el mismo género. Como otro Así es. datito más, Ravier es presidente de la Libertad Avanza en La Pampa, del partido, Miembro de del la espacio, fundación. y miembro de La Fundación titular Faro. de la Fundación Faro. Sí, sí, sí. Veamos, esto lo anunciaba el jefe de gabinete a través de un tuit que ahora lo vamos a ver. Reunidos en Olivos con el presidente de la Nación, Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante, serás la voz de quien está haciendo grande la Argentina nuevamente y su tradicional fin. Así lo anunció Manuel Adorni, quien era el vocero presidencial hasta el 10 de diciembre pasado, en que, en realidad era hasta que asumió como jefe de gabinete. Pero la duda que a mí me daba en particular era, digo, bueno, ¿tendrá que renunciar como diputado Adrián Claro. Ravier? No necesariamente, No porque necesariamente. si el vocero presidencial era a la vez jefe de gabinete, tranquilamente. Pero bueno, todo Bueno, indica que sí. si le dan un nombramiento y le dan una estructura, Y sí, Sí, si le claro, dan que- un nombramiento en Casa Rosada, mínimo sí. licencia. Obvio. Evidentemente, claro. Y Obvio, no obvio. estamos en Pero condiciones de... Yo lo que consulté en el oficialismo, ya están pensando que lo va a reemplazar Sí. Matzkin. Así Matzkin, que sí. va a haber una Matzkin, renuncia, porque ni que siquiera es un- licencia. Es un nombre muy conocido porque fue presidente del bloque de peronistas Exacto. en los 90, por ejemplo. Fue presidente de la Comisión de Presupuestos, o sea, un Sí, sí, peso sí. pesado que evidentemente el hijo, en este caso, bueno, encaró para En otras filas. otras filas, sí. Hay varios libertarios que han Sí, pasado por el sí, peronismo se puede. también, ¿no? Sí, sí. Y hay que decir también que hoy justamente, durante la mañana, Milei estuvo reunido con Adorni, claramente definiendo al menos esto que se termina de comunicar ahora por la tarde. Claro, sí, sí. Así que bueno, En la previa su Exacto. viaje a Rosario por el Día de la Bandera, ¿no? Tanto Exacto. de Milei con Adorni. donde va a ir y bueno, es una suerte de respaldo hacia el vocero presidencial que bueno, tuvo una semana donde muchos sectores desde el propio oficialismo comenzaron a hablar a través de fuentes que las consultaban, a decir si a lo mejor lo más conveniente era dar un paso al costado, que es lo que están esperando los dialoguistas que no quieren saber nada. Aquellos dialoguistas a los que se esperan, de los que depende si hay o no asociación en la Cámara Baja el 23 y en el Senado los que se comprometieron a que si sigue estando en su lugar, van a votarle en contra. Evidentemente, lo que esperan es que no llegue en el cargo para el 2 de julio, que es la fecha, por ejemplo... Mucha especulación, muchísima Sí, a mí me especulación parece- de una cámara a la otra, de si Senado
de alguna forma, al plantar esta sesión en la misma fecha que la iba a llevar adelante Diputados, no empiojó un poco también la situación de la Cámara Baja, a ver si se espera lo que se va a definir en Senado. Bueno, hay mucha Sigue especulación. abierta la cuestión en el Senado. No se subsanó con lo del jueves, Claro. porque ya están empezando a... Y no hay a convocatoria formal tampoco. No. Hasta ahora es algo que es Un acuerdo, hay un un acta, acuerdo, hay ¿no? una- pero hay un acta de labor. convocatoria Hay un acta de un labor. acta. Claro, claro. que Eso habla- es oficial. Incluso. A pesar de que no son públicas las reuniones, sí hay un acta pública de Sí. lo que se acuerda. Y, Pero no la convocatoria formal. porque no, la es- convocatoria... bueno, El Senado tiene mayor discrecionalidad para la convocatoria a sesiones. Sí. La presidenta no está obligada a convocar si no que tiene que ser ella la que convoque, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados el presidente, si hay un pedido de sesión con la firma necesaria, está obligado Claro. a convocar. En el Senado a veces hay mayor discrecionalidad en la convocatoria, pero la propia Villarroel fue la que convocó a Labor. Nada parece indicar que no vayas a hacer la convocatoria de lo que se acordó este jueves. Evidentemente así sucederá y habrá que esperar, esta es la novedad del día, son días muy intensos. Para muchos se preguntaban si era una señal respecto de el destino que vaya a tomar el vocero presidencial. A mí me parece que no necesariamente. Sí me parece que el gobierno trata de recuperar la agenda y que trata de, reflotar un área que estaba Acéfala. obviamente, claro, Ujú. acéfala o resentida, porque claramente si algo no podía hacer el jefe de gabinete, a lo mejor puede seguir siendo jefe de gabinete, de hecho lo sigue siendo, pero vocero presidencial no, porque todas las preguntas que le pusieran a hacer, toda la conferencia de prensa iban a girar sobre el mismo tema. Y de hecho uno se pregunta qué pasará si se lleva adelante la doble sesión del 2 de julio. Claro. En el Senado, porque en principio para ese mismo día, se anticipa que se La llevaría a cabo interpelación. la Si interpelación si se aprobara el jueves que viene. el que viene, el proyecto que presenta el justicialismo, que bueno, pide que en un plazo de 7 días se presente Manuel Adorni a brindar a ser interpelado por los senadores, debería ser interpelado el 2 de julio. Y por otro lado, si los senadores no se quedan conformes con su interpelación, pueden recurrir a la moción de censura. Claro. No, y esto de la interpretación de una Cámara y de la otra del artículo 101 de la Constitución Nacional, ¿no? De si pedir esto, porque en diputados está muy sostenido que el pedido de interpelación tiene que emplazarse a una comisión, tiene que pasar por una comisión. Y en Senado la interpretación o el acuerdo con el peronismo fue no necesita interpretación, no necesita pasar por ninguna comisión porque esto no está redactado en Es el un proyecto de artículo resolución, 101. dice el... Y es Claro. un proyecto la- de resolución. La oposición. Pero los proyectos, ese proyecto de resolución tiene giros a las comisiones, Claro. o sea que para algo se gira, supuestamente. Pero bueno. Pero me parece que hay ahí un dilema Ujú. Que puede aparecer... que puede aparecer, en el o que recinto. está apareciendo, porque si Sí, el se está- Senado toma esa decisión, Claro. diputados, ¿qué decisión tiene que tomar? Sí, pero no todo el Senado, porque empiezan a dejar correr la idea de que hay un sector del oficialismo en el Senado que no quiere que se vote todo en una sesión, sino que el tema pase por comisión. Claro. Claro. O que ese acuerdo que se hizo el jueves en labor podría sufrir alguna modificación. Bueno, está abierto. Pero bueno, y a propósito de la no convocatoria todavía para el 24, esa sesión que se Sí. estima que va a ser ese día, lo que algunos decían, a mí me parece que sin posibilidades de realización, era que, ¿y qué pasa? El planteo está bien. Si la sesión que no se pidió para el 24 se pide para el 23 directamente y pasa como la vez pasada, Ah, sí, es otra que te la posibilidad. pisa. Fue lo primero Claro. que pregunté cuando... Yo creo Hace que no ha 2 estado semanas el fue lo primero que escenario. pregunté. Yo creo que no ha estado el escenario Yo creo para que eso. diría que no, porque aparte sería arruinar sería complicar muchísimo una sesión que de lo contrario estaría Mira, yo te explico por qué ordenada. no ha estado. Me parece que el oficialismo tiene en cuenta, y no solo el oficialismo, sino la oposición, que la oposición no va a tener número para el quórum. Claro. No va a tener número para el quórum, decís vos. Acá en diputados.
Yo no veo ni al PRO ni al radicalismo dando quórum. Son No así 18 representantes. Distinta la situación si hay quórum que hacen el PRO y la UCR. Claro, el PRO de movida sostiene en diputados, sostiene que ellos no dan quórum a una sesión que no convocan, que no son parte de la convocatoria. Claro. Muchas veces dan quórum en las del oficialismo porque incluso ponen la firma ellos, claro, de la que están acompañando la sesión. Bueno, pero el PRO está el PRO está está dilema. diciendo en todos los medios que no se sostiene más la situación de Adorni, que hay que... Lo están diciendo públicamente, pero a su vez no accionan nada políticamente porque no quieren hacer nada con el kirchnerismo. Están en están en una encerrona ahí. Así todo, bueno, supongamos que no tiene, yo coincido, no creo que tenga el quórum del 23. El 24, en esa sesión que convoca el oficialismo, también en esa primera parte va a haber pedidos de emplazamiento. Irán por el emplazamiento seguramente para forzar esa alternativa. O sea, si no es el 23, será el 24, pero van a intentar, y ahí, bueno, dejar expuesto a aquellos que no apoyen esa posibilidad. Porque, por ejemplo, algunos dicen de los dialoguistas que no están de acuerdo con la interpelación, pero sí, a lo mejor, bueno, un emplazamiento sí te lo votan. Veremos. Sí, como que en realidad en el fondo muchos están esperando que la definición o la tome el propio Adorni o la tome el propio presidente Javier Milei, pero por lo que se ve no hay claramente intenciones de Milei de avanzar en algún pedido de renuncia. De hecho, decíamos, hoy estuvo en Olivos, mañana se van a Rosario, pese a que hubo representantes del PRO que dijeron que no vaya, que no vaya con Adorni. Una concejal de Rosario, sí. Una concejal, y la propia exactamente. vicepresidenta que dice que va a ir. Que va igual, aunque no le llegó la invitación, Villarruel dice que va a ir igual. Y en ese sentido, me parece que el gobierno lo que sostiene, o al menos el presidente Milei, es que si no hay una definición judicial, no tiene por qué correr a Adorni de su gobierno, ¿no? De su gabinete. Así es. Pero bueno, entre los temas que se trataron esta semana, bueno, se alcanzó el dictamen del tema de Superrigi. Veamos lo que decía la diputada Verónica Razzini sobre el tema que se obtuvo el dictamen el miércoles pasado. Seguir captando inversiones del extranjero, en este caso de industrias que no existen dentro de la Argentina, y hablando de números de miles de millones de dólares, números impensados que, bueno, que traen una inversión muy necesaria, ¿no? para lo que es este cambio de paradigma de la macroeconomía argentina, ¿no? Que se está llevando a cabo. Estamos dando vuelta a la estructura económica, cambiando completamente el modelo productivo y bueno, apostando a que nos podamos volver a abrir al mundo, ¿no? Y bueno, y hoy creo que estamos con los resultados, los primeros resultados de lo que fue el RIGI, que fue como la prueba piloto. Esto es apostar un paso más grande, pero bueno, creo que es una apuesta muy, muy interesante de industrias que no existían en Argentina y que hoy se abre la posibilidad de generar trabajo genuino desde este punto. Era la diputada Verónica Razzini hablando de lo que, bueno, tuvo dictamen esta semana. Es uno de los dos temas que van a formar parte de esa sesión. No sé si va a haber otros temas, en principio es ese Superrigi y el acuerdo con los holdouts que, bueno, fue también defendido en la sesión en la reunión de comisión del miércoles pasado. Hoy decíamos esto porque si el oficialismo no convocara a sesionar esta semana que viene, le corre, digamos, el plazo de holdouts al 30 de junio, porque después te queda el lunes 29 y el martes 30. Estás muy sobre la fecha del acuerdo que tiene de presentar todo antes del 30 de junio. Así que me parece que eso es condicionante
importante. Son los condicionantes que tiene, bueno, todo el caso Adorni, que está infectando claramente todo lo que es la actividad legislativa, porque, bueno, está retrasando también las sesiones. Bueno, querían avanzar con inviolabilidad de la propiedad privada, tampoco se trató. Esa es otra de las razones, a mí me parece. Claro, yo ya dije que me parecía bastante mufa ese proyecto. O sea, no se puede más, no puede más. No lo decís como patagónica, ¿no? No. Pero, además. Claro. Y además el tema de que evidentemente, no sé si en dónde, claramente no tienen los votos, porque como están discutiendo otras cosas, en realidad no tenés espíritu ni siquiera clima como para avanzar, que te aseguren los votos como para ir ahí, que tenga los votos para la general y para la particular. En el caso, bueno, lo que más le interesa al gobierno, lo que sí necesita es el tema del acuerdo con los holdouts. Sí. Una deuda por 362 millones de dólares. Se acordó, por lo que decían acá en la semana cuando se presentaron funcionarios, en este caso el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, que fue Juan Ignacio Estampalija. Él decía que, bueno, el acuerdo es por 171 millones de dólares para el fondo Bainbridge. Tiene una rebaja del 30% y para Atestor 104 millones con una rebaja del 35%. Se presentó como un buen acuerdo que, de todas maneras, por lo que se vio ahí de parte de Unión por la Patria, la van a seguir discutiendo en la sesión. Pero tenía su propio dictamen, Unión por la Patria. De rechazo. Sí, pero de dictamen. Sí, sí. Claro. Pero bueno. Veremos así, ese es otro de los temas que vamos a hablar justamente que estaré expectante para esa sesión del miércoles que viene, si la convocan, que les contamos que a lo mejor antes del final del día sale la convocatoria. Veremos. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano.
Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y uno de los temas que anunciamos entre los títulos al principio del programa es que es el régimen federal de áreas metropolitanas, y sobre eso nos va a hablar ahora Verónica. Sí, porque la semana que viene va a haber reuniones de comisiones el día martes. Una va a ser la de turismo y la otra va a ser la de asuntos municipales, que viene teniendo bastantes encuentros, la de asuntos municipales, y tratando algunas cuestiones obviamente vinculadas a las localidades de diferentes provincias del país. Y en este caso hay un proyecto de ley que se va a tratar y que tiene que ver con esto, el régimen federal de áreas metropolitanas. Yo lo traigo porque estuve mirando qué es el régimen federal de áreas metropolitanas o a qué se refieren con esta situación. Hay diferentes iniciativas, ¿no? Hay quienes proponen crear registros, bueno, diferentes cuestiones. Pero me parece un proyecto, a mi entender, no sé si es viable en términos políticos, ¿no? Porque ahora te cuento por qué me parece esto. Establece un marco de coordinación y gobernanza conjuntas para ciudades que comparten servicios, infraestructuras y territorio, para empezar. Sí. Los proyectos presentados están orientados a crear entes y financiamiento concertado a nivel nacional. Esa tiene que ver con las iniciativas que están allí en la comisión y que seguramente se hablarán porque creo que va a haber expositores. El fin es coordinar políticas públicas como por ejemplo transportes, residuos, salud, uso del suelo entre municipios contiguos y provincias para evitar la fragmentación territorial y optimizar recursos. Esto ya viene medio polémico para mí. Son varios, hay más de un proyecto que habla de esto. Son varios, sí. Son varios y proponen diferentes cuestiones, ¿no? Bien. Pero digamos, la idea global sería, cuando decís régimen federal de áreas metropolitanas, ¿a qué se refiere básicamente? ¿Y dan una idea de lo que consideran áreas metropolitanas? Sí, ahora te voy a contar. Ah, muy bien. Se propone la creación de consejos o entes interjurisdiccionales donde las autoridades locales y provinciales toman decisiones conjuntas sin resignar autonomía política. Esto ya también me parece un poquito raro. Y, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, digamos, más obvio de esta situación que tiene que ver con el AMBA, la región metropolitana de Buenos Aires, que está comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sería uno de los ejemplos de un régimen federal de área metropolitana, pero, por ejemplo, tenés en Santa Fe, tenés en Córdoba. Obviamente son las localidades que son linderas, que comparten estas cuestiones y que tratarían de tener una coordinación. Hay un par de capitales del interior, por ejemplo, Paraná está enfrentada a Santa Fe. La divide el río y el túnel subfluvial. Sí. Después, Resistencia y Corrientes están separadas por puente también. Y por el río. También. Hay mucha dinámica ahí, vuelta ahí. Por eso, hay varias localidades. Y yo te digo, tomando como ejemplo cómo funciona la situación de infraestructura, de transporte, de servicios de basura, de AMBA, a mí me parece como que es difícil de lograr en términos políticos, porque te digo, si tenés a un intendente de un color político gobernando y tenés a otro color político gobernando, ¿cuántas veces sucede que me vienen y me tiran la basura a la capital federal? Me vienen y se atienden todos en la capital federal y en la provincia. O sea, a mí me parece como que es un proyecto. Yo voy a estar atenta a lo que se va a hablar en la comisión, a lo que van a exponer. Pero bueno, cuando vi el temario dije, ¿qué es esto del régimen de áreas metropolitanas? Bueno, se trata un poco de esto y no sé si puede ser viable. No sé qué piensan ustedes. Es difícil el acuerdo. En el AMBA, que este es el ejemplo que estamos dando, está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como una provincia de un signo político. El de la provincia de otro signo político, el de nación de otro signo político, 3 signos políticos, y son una cantidad enorme de municipios además que están al interior de esa gestión, que son de variados signos políticos. Por eso, es muy complejo. Y además esto de van a convivir autoridades locales con las provinciales más las nacionales sin perder autonomía local. Sí. ¿Eso es efectivo? ¿Es viable? A mí me parece difícil. Por lo pronto dijiste, hay muchos proyectos. Sí, hay un montón de proyectos. Me puse a contar los 21 proyectos son. O sea, 21, entonces es un tema que merece la atención de varios legisladores. O sea, se entiende que interés despierta, claramente. Imaginamos que esa comisión, ¿quién la preside? ¿Carolina Basualdo? Sí, la cordobesa, la diputada de la provincia de Córdoba. Sí, bueno,
evidentemente es un tema que va de que despierta interés. Veremos entonces si... Y Córdoba es una de las provincias con más municipios, ¿no? Claro, sí. Aparte tiene mucha autonomía los municipios y son un montón, son una gran cantidad de municipios en la provincia. Tienen autonomía en cuanto a votar, elegir la fecha de votación. Claro, entonces vos todo el año tenés votaciones, todos los domingos del año. En el año electoral, el año que viene, vas a tener muy seguido elecciones ya empieza ahora, este año también, ya hacia fin de año va a haber seguramente elecciones. Pero bueno, son un montón, pero hay algunos que proponen registros, otros... Diferentes cuestiones van proponiendo las iniciativas. No sé cómo... Yo me quedo con esto, no sé cómo funcionaría, sinceramente, por eso voy a estar pendiente de la comisión para escuchar. Bueno. Pero se vienen tratando varias cuestiones ahí. Han ido representantes de distintos municipios con el tema de las obras, de cómo es el tema de las tasas municipales. Hay varias cuestiones. Hay mucha teorización también sobre cómo, qué política hacer con el Gran Buenos Aires, puntualmente, y con los conurbanos que se van extendiendo en las grandes ciudades del país. ¿Por qué? Porque viene la asimetría con el tema de los recursos. Sí, claro. Y sobre todo con las cuestiones de los servicios públicos. Y sobre todo con la provincia de Buenos Aires, que junto con La Rioja son las dos que están constantemente teniendo que discutir el tema de los fondos porque quedaron fuera de la coparticipación. Exacto. Y es un tema que no se subsana y sigue abierto y siguen todos los últimos gobiernos han anunciado abrir el debate de una nueva ley de coparticipación federal que naufraga año a año. Es más difícil que cambiar la Constitución. Totalmente. A esta altura. Sí, no, seguramente. O sea, muy difícil, medio imposible. Pero bueno, te comprometemos a que el viernes que viene estemos atentos a ver la mirada desde lo más lejano del extremo sur del Bueno, poniendo país. Como ejemplo eso que vos decís del extremo sur, en Tierra del Fuego, por ejemplo, hay localidades como la de mi ciudad de Río Grande que viene trabajando con una especie de lógica con, lo llaman los municipios de la Costa Azul, que son las localidades desde Chubut hacia Tierra del Fuego que bordean el Atlántico. Y que básicamente vienen trabajando. Hay algunas, no sé, Río Gallegos, Río Grande, Comodoro Rivadavia. Bueno, varias de estas comunas casualmente pertenecen todas a un mismo signo político, también hay que decirlo en este contexto. Pero vienen haciendo como diferentes conferencias, reuniones, encuentros para establecer como una especie de política común en lo que es la Patagonia. Eso me parece como un ejemplo similar a lo que se quiere debatir. Pero ya te digo, o sea, mismo signo político, todos los municipios. Claro, ahí podés, es más fácil. Es más fácil maniobrar. Totalmente. Sí. Pero bueno, veremos entonces si se puede avanzar en ese sentido. Un tema que vamos a hablar del Mundial. Ahora nos vamos a tomar un recreo hablando del Mundial, porque nosotros lo hablamos el martes pasado. Que jugábamos a la noche, entonces tomamos la costumbre de hacer un repaso de cómo son nuestros rivales en cuanto a políticamente, o sea, dando la versión, dando el análisis político, que es lo que nos Conozco el país que nos enfrentamos en el próximo... Entonces nos sirve. Entonces vamos a citar algunos detalles de lo que es Austria. La semana pasada hablamos el martes pasado, digo porque aparte el lunes ya... es a la misma hora de este programa va a jugar Argentina, así que el día es hoy para hablar de Austria, que es un país de Europa Central que limita con República Checa, Alemania, Eslovaquia y Hungría al este, al norte con República Checa y Alemania, y Eslovenia e Italia al sur, y Suiza y Liechtenstein al oeste. No tiene salida al mar, pero bueno, tiene... está atravesada por el Danubio en particular. Y un paisaje muy parecido a nuestra Patagonia. Ajá. Yo estuve en otoño. Los colores. Empezaba a nevar un poco. Y muy parecido a la vegetación y la altura de las montañas. A Bariloche, a toda esa zona. Mira. Así es, 83.871 kilómetros cuadrados, chico. Pero tuvo una monarquía, la monarquía de los Habsburgo, que se disolvió en 1918
con la Primera Guerra Mundial y después nace en 1919 la Primera República de Austria. Y en 1938 es ocupada por la Alemania nazi. Sí. Y después en 1955 nace lo que hoy se conoce como la República de Y Austria. hablando de los mundiales, cuando la invade Hitler, Sí. no la dejan participar de los mundiales por mira no que- ser un país, por estar invadido. Ah, mirá. Algo totalmente contrario a lo que pasa hoy con Rusia, que está afuera, no puede participar por invadir otro país. Por el invasor, claro. Qué loco. Ha cambiado, Detalle importante, claro. Bueno. ha cambiado el criterio de la FIFA en 100 años. ¿Evoluciona el mundo? Ponele. No sé, ponele, sí. Es un gobierno parlamentario, con una democracia representativa, compuesta por 9 estados. Uno de los países más ricos del mundo. Detalle interesante, eso no lo sabía. La renta per cápita, ¿saben de cuánto es? Similar acá, seguro. 14.000. Casi no. 52, entre 52.000 y 54.000 dólares. Estos son datos de euros, perdón. De 20 a 24. Sí. Y tiene un muy alto desarrollo. El desempleo en 2015 ahí tocó el pico más alto. ¿Negativo? ¿El pico no, negativo? No, 9%, 9.1, alto. En la actualidad tiene entre 5,4 y 5,6. Va por debajo. Así que sí, Ujú. ha bajado. Pero bueno, ese fue un pico de desempleo, no sé por qué razón. Es una república federativa y democrática. La constitución es de 1920, bastante cercana, digamos, dentro de todo. Ha sido Sí. reformada reiteradamente. El jefe de Estado es presidente federal y ahí el sistema de balotaje del país. El mandato del presidente es 6 años. Ujú. Ahora, lo que me llamó la atención es que el mandato en la Cámara Baja, que es el Consejo Nacional o National Rat, se llama, Ujú. tienen 183 miembros, se eligen por voto popular y tienen 5 años de mandato. Unicameral es unicameral. Desfasado. de 100. No, tiene Ah, Cámara Alta también. bicameral. Tiene Cámara Ah. Alta, que es el Consejo Federal o Bundesrat. Así está mejor Ujú. pronunciado. ¿Cuántos habitantes tiene? Eso no lo tengo. Eso me Voy a falta, buscar. eso. Para comparar la ¿las cantidad de elecciones legisladores. son obligatorias o son optativas? No sé. Presidenciales. Buena Viste que hay pregunta. muchos países ya también Sí. que tienen Buena elecciones que pregunta. son optativas. No lo sé. 62 miembros tiene el Senado. 62 miembros, tienen 9 millones de habitantes. O sea, en relación Claro, ahí está, se a entiende. los legisladores Tienen un montón. tiene bastante. Claro. Bastante más que nosotros. Porque ahí va, el mandato de los senadores está relacionado con los consejos de los estados, está de Ajá. acuerdo con el mandato que le dan, el mismo que tienen en cada uno de los 9 estados que ellos tienen. En el caso de la Cámara Baja están desfasados con el presidente, porque se elige cada 5 años, entonces hay que ver cuándo Queda le toca. mezclado los años de. Claro, y hay primer ministro. Claro. Ah, y Claro. también hay un primer ministro. Sí. Esto a propósito de la cantidad de diputados y senadores, lo mencionábamos, lo comentábamos acá el martes porque habíamos analizado lo que era Argelia. Y Argelia tiene la misma, es una superficie muy parecida a la Argentina. Claro, pero la mayor parte. Cierto, será. Puede ser, claro, sí, sí. Es una potencia energética, Argelia. Tiene mucho menos inflación, tiene 4% anual. Y yo, Así que, sin palabras. sin palabras. Pero en cuanto a la diputados, tiene 407. Y Bueno. tiene entre 47 y 48 millones de habitantes, más Parecido o a menos, muy nosotros. parecido acá. Pero bueno, si 407 diputados, y lo que hablábamos con Leo Frede, decíamos Sí. que, insistimos, yo también comparto, Argentina está muy, muy subrepresentada. Sí, ha quedado. Por las cuestiones de decir, bueno, no, qué sé yo, no nos matan si ampliamos el Congreso, pero en realidad los que se joroban son los distritos que ven subrepresentadas sus cantidades. Tiene 144 senadores, Argelia, el doble, justo el doble que los de acá. De acá. Ahora, Sí. en Argentina no estaría. No se puede ampliar la cantidad de senadores. Eso es un número estanco. Claro, No, eso sí. es claro. Pero sí la de diputados. la de diputados, sí. La de diputados que debería crecer
que tendría que ver por el Salvo Buenos que Aires. hagas una nueva provincia, no podés poner Sí, o que cambie la constitución. más senadores. Claro. Porque son Pero- 3 por provincia. Pero la misma Constitución establece que se tendría que estar Actualizando la de diputados. actualizando la de diputados, sí. El último que lo intentó fue Emilio Monzó Sí, ¿te acordás? y se chocó con Patrimonio en su momento. Antes de con la opinión popular o la opinión pública, se enfrentó con el tema de cómo hacer que entren todos en el recinto. Ujú. Claro. Claro, Es un infraestructura. tema. Una Sí. cuestión de infraestructura. Porque las butacas tienen que las no bancas pueden no. achicar las butacas y cambiarlas por patrimonio y no hay espacio Claro. para agregar. Claro, Y esa exacto. había sido una de las cuestiones que se Claro, había discutido. Eso también es importante porque por patrimonio vos tenés que conservar una La norma, una sí, el estructura. estilo. Claro. Ujú. Como Claro, es un tenés que detalle- construir un nuevo congreso. Claro, claro. Hay No, que no ver. vengamos, no podemos construir cárceles. No, con lo que Mauro, costó vamos a construir este, además. construir, Con lo que costó terminar el Congreso, ¿no? No Es traigamos ideas que no estarían. Pero bueno, ¿cuántos tendría que...? Porque bueno, Buenos Aires tendría que tener un centenar más o menos de diputados. Buenos Y Aires, la lo que- provincia. La provincia de Buenos Aires, Mm. claro. Que es un proyecto bastante... Ha habido varios proyectos que se han presentado en ese sentido y es bastante transversal. Acá la izquierda los pide mucho. Me acuerdo de Romina del Pla tenía proyectos del tema. Margarita Stolbizer. Sí, yo me acuerdo porque de uno Stolbizer. piensa que a lo mejor los grandes partidos son los que más promoverían este tipo de cosas, pero no. Pero si no se ponen de acuerdo 257, imagínate. No va... Si le agregás No va 100 tipos no está más. el clima para ampliar la cantidad de legisladores. Imagínate. claramente. No pueden poner un defensor del pueblo, 10 personas, imagínate. Es verdad, es verdad. Está Difícil, complejo. o sea, pero bueno. Bueno, esos la son- ciudad, yo estuve en Viena. Ujú. Ah, mira. ¿Y qué Y de tal? Viena ¿Qué me te pareció? fui a Venecia en tren, Qué lindo. todo por las montañas. Viena me pareció muy linda. Los austríacos son como parecidos a los alemanes, pero un poco más abiertos. Por lo menos por mi modesta experiencia, un par de días, mucho más abiertos con el español, inclusive muchos hablando español. Sí. Y una ciudad súper ordenada Organiza. y muy, muy bonita. El Palacio de Viena, la Ópera de Viena y el Palacio Belvedere, los lugares Sí, son como los atractivos de la lugares. ciudad. Sí, sí. Claro. Y bueno, evidentemente, bueno, veremos qué tal Y el equipo jugó bien, contra Jordania. contra Jordania. Jugó Bueno, bien, ganaron, sí. así que nuestros futuros rivales, entonces, A prestar la atención. prestar la atención, sí. Bueno, esos son detalles que, aunque sea Y vamos a por cábala, terminar, los vamos a vamos terminar la primera fase con una colección de Argelia, Austria y Jordania. Claro. Claro. 3 continentes. Tres continentes y 3 países interesantes para conocer, no son Para de los conocer. más Sí, tal cual. de los más conocidos de cada El que ya continente. pasó de ronda es México. Ya pasó. Ya con Estaría- los dos sí, ya triunfos. Con lo de estaría. ayer sí. Los triunfos ya te lo aseguras. Ya está Sí, porque además asegurado. clasifica Bien. a lo mejor el tercero esta vez. Sí, Perfecto. Bueno, Con 6 puntos tiene ya está. así que... asegurado su pase. Bueno, ya, Sí. la sección deportiva ya la culminamos, Fue entonces... más geografía que deportiva. Como una Sí, clase de historia, Sí, sí, geografía, Sí, sí, con la como ciudad son de Mauro. nuestros rivales. Uno de los temas que se promulgó esta semana fue, esto fue ayer, sí, la ley de regularización de entrega voluntaria de armas. Se publicó en el boletín oficial, establece, esto se había aprobado el mes pasado en el Senado, Sí. se había convertido en ley, un mecanismo para presentarse ante la ANMAC por un plazo de 360 días y el programa de devolución voluntaria se extiende hacia fines del 2027, que siempre se va extendiendo Sí. ese Año programa. a año se hace una prórroga. Y se establece que bueno, se destruyen todas las armas que se van entregando. Antes se había más supone. campaña Mm. de la entrega de armas. Sí, sería bueno ese tema porque que aquellos interesados que en entregar a las armas, sí, sería bueno que se enteraran. Creo que ni se enteran cuando se aprueba la No. prórroga. Sí, ya Por eso. Pero bueno, sería bueno. Entonces, la ley es 27.805 sobre armas de fuego y tenía la media sanción desde octubre de 2024, así que bueno, finalmente terminó el recorrido es un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional
o sus repuestos principales que no se encuentran registrados de conformidad a la normativa vigente. Eso es lo que establece la ley, que en general termina siendo votada por todos, es bastante coincidencia, pero uno recuerda que cada vez que existe ese debate hay discusiones respecto. Aníbal Fernández se había mandado también una extensión Sí, en su momento como ministro de Seguridad. Se viene extendiendo, sí. Sí, antes había más campaña. En la provincia de Buenos Aires, Scioli era muy De la abanderado sí. de la entrega de armas, con los ministros que pasaron por seguridad, que había toda una campaña, se veía, se mostraban dónde. Por eso había más difusión en ese sentido. Y porque si hoy por hoy surgiera, alguien que se entera de que existe esa, ¿a dónde tiene que ir? Va? Claro. Bueno, se lo decimos, tiene que ir a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es la ANMAC, y que establece que la ley, la estoy leyendo ahora, la ley establece que deberá realizar la ANMAC una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley. Así que ahora que se reglamentó, imaginamos que en los próximos días veremos una que comiencen, pero bueno, eso es algo que les correspondería a la ANMAC. Pero, gracias. Gracias a ustedes. Por todo. Que tengan lindo fin de semana y me voy con todas mis estrellas. Igualmente. Estrellas, me voy con todas mis estrellas. La única que ganó todas estas estrellas. Es verdad, es verdad. Mi país. Así es, bueno. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más En Comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Seguimos en comisión y le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Rachter. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, buenas tardes a nuestros televidentes. Muy bien, una linda tarde, que estamos disfrutando el viernes. Semana que viene, semana intensa en el Congreso, en especial en el Senado. Se tratan muchos temas, entre ellos se van a aprobar pliegos de jueces para las Cámaras Nacional de Apelaciones del Trabajo, una cámara estratégica. Y de eso nos vas a hablar vos. De eso voy a hablar yo, de todos los que ya se aprobaron y de los que se vienen para la sesión. Porque si ven la sesión del 25, según el acta de labor, están otros temas como las mociones para interpelar al jefe de gabinete y el tema de propiedad privada, este tema de los pliegos ocupa un lugar porque va a ir entre los primeros temas. Así es. Bueno, y eso será en el Senado, en la Cámara de Diputados, como ya veníamos diciendo, se va a tratar, va a haber una sesión, está prevista, para tratar dos temas tales como Superrigui y el acuerdo con los holdouts. Y para hablar sobre el Superrigui, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Superrigui? Marcos nos trajo unas placas. Sí, José, porque como decíamos anteriormente, fue uno de los temas de la semana. Se logró dictamen del Superrigui y encabeza la agenda del oficialismo en una posible sesión para la próxima semana o para más adelante. Es uno de los proyectos clave para el gobierno nacional en busca de seguir atrayendo inversiones. Así se lo presenta. Así fue discutido en comisiones. Y contamos un poco cómo se logró el dictamen para empezar a contar un poco también de qué va esta iniciativa y también sobre el final los cambios que se introdujeron en el debate de la Cámara de Diputados, porque no solamente se discutió el proyecto del Ejecutivo, sino que también en diálogo con fuerzas aliadas a la Libertad Avanza se hicieron algunas modificaciones en el texto final que se terminó pasando a la firma. Primero, 61 firmas en el plenario de comisiones y los siguientes bloques que van a estar o que pusieron su apoyo al proyecto del oficialismo. Obviamente los diputados de la Libertad Avanza, el PRO, que ejerció también una defensa y también propuso algunos cambios que finalmente fueron incorporados, la UCR, el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que comparte interbloque con el PRO, Innovación Federal, el bloque de los gobernadores del norte sobre todo, Independencia del tucumano Osvaldo Jaldo, por Santa Cruz con la firma de José Luis Garrido, y Producción y Trabajo, que es Nancy Picón Martínez, bloque del gobernador Marcelo Orrego de San Juan. Todos estos espacios conforman una mayoría interesante, no solamente en el plenario, sino pensando en el recinto, porque además de las más de 90 voluntades que tiene el oficialismo, logró sumar el apoyo de los aliados más cercanos, el PRO, la UCR, y también de espacios dialoguistas de las provincias como Innovación Federal, Independencia, Santa Cruz y San Juan, lo que permite hacer un poroteo adelantado de una mayoría que ya tendría asegurada el oficialismo para avanzar en el recinto con este proyecto. Sí, totalmente. Holgada. Holgada. Sí. Solamente ha quedado el rechazo de Unión por la Patria y de la izquierda en el debate en comisión. Claves del Superrigui, recordamos, el cuerpo general del proyecto. El objetivo del gobierno es atraer a inversiones de gran escala en industrias por fuera de lo que fue el RIGI original votado con la ley bases. Inversión mínima de $1.000 millones que no aplica a proyectos existentes. Esos son nuevos proyectos que tienen que ver con industrias que se fomentan industrias nuevas. 5 años más 1 de prórroga para adherir, va a tener de vigencia este proyecto y obviamente los beneficios tienen que ver con principalmente lo fiscal, también hay en concepto de aduana y cambiaría todo esto por 30 años, además de la libre disponibilidad de divisas. Esto en la placa siguiente. Y por último, vamos a
aquellos cambios que ingresaron en el dictamen, en las últimas 2 placas, discutido en la comisión. Proveedores locales, esto era reclamado por varios sectores de aliados. Se agrega el cupo mínimo del 20% para proveedores locales, con una redacción que igualmente deja abierta la posibilidad de que, dado lo particular de la inversión, si no hay competencia acorde a precios y a disponibilidad con el mercado internacional, puede exceptuarse de este cupo de 20%. En principio se dice cupo mínimo de 20% para proveedores nacionales, siempre y cuando exista competencia y disponibilidad acorde al mercado internacional en lo que se debe invertir. Inversiones en investigación y desarrollo también van a tener una consideración especial, un tope del 20% sobre el mínimo de inversión. Se computa el doble del valor al momento de hacer el cálculo, aquellas inversiones que contengan investigación y desarrollo. Esto es una de las cuestiones. Y por último, también para destacar de los cambios que introdujo el debate, la transparencia. Se crea un registro público de proyectos de acceso libre para monitorear las iniciativas y las posibles sanciones que se apliquen en las adjudicaciones. Todas estas cuestiones, lo más destacable de los cambios es el tema de los proveedores locales y el cupo del 20% que se termina incluyendo por presión de los aliados, algo que también se había discutido en el RIE original y que termina apareciendo también en el debate en comisiones. Todo esto logró que se sumaran todos los bloques aliados que mencionábamos al principio y que el oficialismo obtenga 61 firmas para despachar el proyecto y para dejar el panorama favorable de cara a una posible sesión en el recinto. Perfecto. Entonces, recordemos, este proyecto que ya tendría los votos para ser votado, formaría parte de esa sesión del miércoles. Y junto con el proyecto de holdout, que también lo comentamos, que tiene plazo hasta el 30 de junio, según cómo llegó redactado desde el Senado, y que obliga en principio, o le pone una presión al oficialismo para tener una sesión antes de que termine el mes. Claro. Es urgente. Por eso, son los 2 temas que más más necesita cuanto antes el gobierno, porque por un lado, por la urgencia de los holdouts, y en el caso del Super Ricky, porque para ponerlo en marcha. Bueno, pero voy a poner ¿Vas la piedra en el camino. Sí. A ver. Si el martes la oposición no junta quórum Sí. para emplazar a las comisiones a que traten los periodos de interpelación de la oposición, la interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni, el miércoles, ya te lo aviso, te lo firmo, no hay sesión. ¿Vos decís? Porque no van a querer abrir el recinto para emplazar. Claro, porque Ahora, lo que decíamos en el pedido de sesión lo tienen que hacer antes del martes. No No le va a dar el tiempo para hacerlo un día para otro, el pedido de sesión y la convocatoria, ¿o sí? No tiene que pasar 48 horas. Son 48 horas y a veces no fueron 48. Ah, ok. Sí, Todavía no hay ningún pedido de sesión para el 24. Sí, lo que decíamos al principio es que el ruido que le mete el caso Adorni a todas las 2 cámaras, claramente, en el caso de la Cámara de Diputados, que es lo que estamos hablando ahora, decíamos, por ejemplo, si a lo mejor no es algo que va a suceder, pero si la sesión del 24, la del 23 está pedida para las 14, sí, ¿no? A las 12, a las 14. A las 14. Entonces, ¿qué pasaría si el oficialismo pide una sesión para el mismo día a las 11 de la mañana y pasaría lo que pasó en la última vez No, el problema es que no la quiere pisara? Sesionar porque no sabe si la oposición no quiere abrirle el recinto, el oficialismo. No quiere juntar el quórum del oficialismo para que le emplacen para a las comisiones, digamos. Porque también decíamos al principio que si no tuviera quórum, insistiría la oposición, ya no pidiendo el tratamiento de esos proyectos sobre tablas, sino directamente ir por el emplazamiento, cosa claro, que podría llegar a suceder. El oficialismo no le va a abrir el recinto, aunque demore todos los proyectos. Por lo menos esta semana
si la oposición no puede reunir el quórum el martes. Porque Ahora- el oficialismo confía en que el PRO y la UCR no van a dar quórum. Exactamente. Sí. Entonces, si no hay quórum, no abren el recinto. Claro. Entonces van a tener que esperar una semana más Ujú. para tratar los emplazamientos. Pero hay otro problema. A Está ver. en el Senado. En el Senado habían dispuesto que la interpelación se hacía sin dictamen. Ujú. Entonces ahora están pidiendo una rectificación de esa reunión de labor. La van a pedir en ¿De las cuál próximas reunión? horas. De la reunión del martes pasado. Del martes pasado para Sí, modificar esa miércoles. labor y que sean con 2/3 que se trate. Ahí, pero la Libertad Avanza va a tener que conseguir los votos, porque yo consulté y en la oposición dicen, el acuerdo salió con 37 votos. Sí. Y ahora Para- pidieron una nueva reunión de labor para el martes. Necesitan que haya votos que se den vuelta. Sí. No, que acepten, que haya dialoguistas que digan, sí, es cierto, nos equivocamos, son 2/3 Bueno, por porque eso, no que se den tiene vuelta algunos dictamen. votos. A mí me pareció una interpretación rara, Sí. la que aceptó el oficialismo. Ujú. El oficialismo estaba metiendo presión por otro lado. Estaba buscando otra cosa que tenía que ver con... no tenía que ver con puntualmente la sesión. No, Que era pero me no- pareció no raro en sesión. el tema Adorni que el oficialismo acepte que no sean 2/3 y que seas 37. Porque por eso, para confirmar la sesión era dar tiempo para que suceda algo No, y vos evitar decís- la sesión, ¿se entiende? Pero, por ahora el gobierno no piensa, si vos hablas de una renuncia Sí, a una Adorni, no que- piensa pedirle la renuncia a Adorni. Entonces, Dado ese contexto, ahora lo dado quieren ese cambiar. contexto, tiene que, digamos, si quieren modificar el criterio de labor, tienen que llamar a una nueva labor y tener la mayoría para modificar el acta de labor. Tienen Claro. que tener no solo los, digamos, sea la libertad, sino que tener el aval del radicalismo y el aval de los otros bloques. Porque si el Senado podría aprobar la convocatoria de una interpelación solo con una mayoría absoluta, Ujú. el diputado sería todo más fácil, no necesitaría ni el emplazamiento si consiguen los 129 para abrir la sesión. Sí, pero esos son reglamentos distintos. No hay un reglamento, una interpretación, Una interpretación del 101, del 101. artículo 101 de la Constitución. pero se podría aplicar a cualquiera de las dos De cámaras. hecho, se están peleando en redes en estos momentos algunos diputados por esa cuestión, de la Libertad Avanza, con Maximiliano Ferraro, se están cruzando Claro. por lo que interpreta diputados y por lo que interpretó el Senado en la reunión de labor parlamentaria. Acá en diputados, la propia oposición pide una sesión para emplazar comisiones, es decir, la que interpretó primero como es el 101 en la Cámara de Diputados es la oposición, que pidió una sesión para emplazar comisiones. Ujú. Y en el Senado, el oficialismo aceptó el pedido de la oposición para ir a hacer todo directo en el recinto sin pasar por comisiones. Sin pasar por comisiones y solo con 37 votos. Ahora dicen no. Está mal, o como que se equivocaron. Van a tener que decir que fue un error de interpretación Que fue un del error propio de oficialismo. interpretación del oficialismo y que se necesitan 2/3. Ahora, ¿qué va a ser la que va a estar conduciendo la sesión? Es la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y Tiene pero que haber otra reunión de labor. claro, por eso se tiene que resolver en labor. Eso se tiene que resolver en labor. Por eso digo, hay muchos movimientos con este tema. Se tiene que resolver en labor. Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve en labor ese tema. Si realmente ya está pedida esa reunión para rectificar el acta de labor y cómo es que finalmente se puede concretar. Sí, todo yo un quiero debate. ver eso. Yo creo que algunos aliados los van a acompañar con ese criterio de los 2/3. Me parece que sí. Pero si no se puede rectificar el acta de labor, la otra que le queda al oficialismo es suspender la sesión ¿Cuál? del 25. Al Senado. Ir directo al informe del jefe de gabinete el 2. Pero lo Que veo... venga el 2 y que después se vote una interpretación y tenga que volver. Y bueno, pasó con Guillermo Franco. Sí, pero no, sí. Eh, Claro, imaginemos el clima que no venía a tendría responder por él, digamos. ese informe.
Porque... Claro, y porque- todas las preguntas van a ser sobre ese Sí, de tema. hecho, Mayán directamente dijo que no le iban a hacer preguntas. Que ellos no iban a participar en un informe de gestión haciéndole preguntas sobre la gestión. Claro, antes no de la quieren interpelación. convalidarlo preguntándole Eso cómo lo se dijo fue. en las entrevistas que dio a la salida del Senado el otro día. Claro. Las entrevistas, porque yo lo escuché a Mayán Porque decir aparte eso. se discutió también si la interpelación iba primero o después en el acta y aparentemente Se dijo que sí, primero. lo que persiste es que la interpelación venga primero y el informe después. ¿Quién va a escuchar el informe? Sí, sí. Sí, sí. Todo hecho en un mismo día. Digamos, acá hemos visto una interpelación con 15 Por- días de diferencia a Franco, pero hubo 15 días de diferencia. Claro. Primero dio el informe y después fue la interpelación. No sé si Y se una acuerdan. interpelación que no lo tenía en el banquillo. No era él el acusado. No Claro. era él el que Era debía por responder por cuestiones del gobierno, no de él. Caso Libra. El caso Libra, pero no por cuestiones personales. Claro. Ahora bien, si supongamos que se hace lo que se pactó, que se vaya a la interpelación primero y después al informe. Pero en el medio, después de la interpelación, tendría que estar la moción de censura. No, no necesariamente. Pero podría estar. No, no podría estar, porque ¿Por qué? ahí hay un tema con la moción de censura. No dice, todos se agarran de la Constitución. Nadie hizo nunca una ley para No hay, reglamentar no. la Claro. moción de censura. Yo hablé con 3 constitucionalistas y los 3 me dijeron 3 cosas diferentes. Entonces, digamos, es difícil. Puede tratarse o no ese mismo día, puede tratarse otro día porque que los senadores digan tenemos que analizar lo que dijo el jefe de gabinete. Pero Nadie eso- dice si tiene que Sí, haber un ahí- dictamen o Pero si eso no se tiene va que a haber tener un que dictamen. resolver, digo, por lo que va a ser ese Eso se va a resolver, ese depende día, de lo que pase. No, ese a ver. 2 de julio. Yo- Se tiene que resolver ese Sí, día. que hoy está No, cuestionado no que se sea el 2 tiene de que julio. resolver ese día, porque capaz que se aprueba la interpelación sin moción de censura, porque en vez de aprobar el proyecto del peronismo, se aprueba el proyecto de algún otro bloque que solo plantea Claro. No, hoy, la está en duda interpelación. hoy está en duda la fecha del 2 de julio. Si rectifican el acuerdo de labor, no van a coincidir porque no llegan los tiempos de dictaminar, dar 7 días como sucede en el Senado, votarlo en el recinto, ya están No. pasados de la fecha. A ver, lo que dicen es, el oficialismo no quiere abrir la Comisión de Asuntos Constitucionales. Obviamente Agustín Coto no te va a abrir la Comisión de Asuntos Constitucionales No. para tratar el periodo de interpelación. Lo que le queda a la oposición es juntar los 2 tercios, que no está tan lejos. No, si una propuesta en el recinto y ¿quién va a votar en contra de...? Bueno, yo tengo una radical que sí va a votar. Silvana Mendocina. Schneider, Bueno, ex vicegobernadora del Chaco. Ya no votó tampoco el tema del pliego de la juez cuestionada por el gobierno, Verónica Michel. Claro. Ahí ya los radicales la dan directamente como que fuera de los que podrían llegar a... ¿Y los mendocinos? Los mendocinos es una situación muy especial. Los mendocinos no accionan como accionan los mendocinos de acá. Primero porque Rodolfo Suárez fue gobernador y tiene su peso propio. Sí. Ya en el tema de zona fría dijo yo voy a votar en contra. Entonces no tiene los votos sin esos 2 votos radicales. Muy perjudicial para mi provincia. Hay que ver si él no quiere volver a ser gobernador. claro. Dice, yo quiero volver a pisar mi provincia, no le voy a, digamos, respaldar el tema de los cambios en la factura. Y Mariana. Entonces no saben. Mariana Yuri, en el tema, es una fría, accionó directo junto con Suárez, siempre votan juntos. Tendrán que ver quién negocian con el gobernador. El gobernador, por ahora me dicen, le dijeron, lo que dicen todos los radicales lo mismo. Interpelación sí, moción de censura no. Si los radicales no tienen el aval para la moción de censura. Y como opinan los radicales, opinan la mayoría de los bloques provinciales. Todos dicen, sin interpelación, vamos Pero a ver la moción de censura. Decir antes de la interpelación qué vas a votar en la moción es una definición innecesaria, digamos. Y aparte, ¿para qué lo llamás a una interpelación si ya estás dispuesto a votar la moción de censura? Obviamente la oposición peronista está dispuesta a anticiparse a eso porque es obvio que Sí, pero son la ni siquiera oposición madura. convicción me quiso adelantar si van a votar la moción de censura. No. Vamos a ver, me dijo. Bueno, que es razonable porque primero lo tenés que escuchar al Obvio. jefe de gabinete porque no está establecido que así votes que se va a votar la interpelación con la moción de censura, no necesariamente. Si la interpelación A lo ver. satisfaciera,
Porque va a haber varios proyectos que se van a pedir tratar sobre tabla, no solo el del peronismo. Hay otros proyectos presentados por otros bloques que solo plantean la interpelación, no la moción de censura. Que ya fueron presentados. Sí. Hay otros proyectos que están ahí o se están al toque de presentar, digamos. Pero me dijeron que Claro. porque el otro día cuando habló Bullrich dijo, no solo hay un solo proyecto, son varios los pedidos de tratarse sobre el proyecto, digamos, los pedidos de interpelación. Como que no había una sola moción. Sí, es. Yo vi hasta ahora una sola, pero decían que iba a haber más. Claro. Y está la del peronismo. Está que el sí. peronismo hasta ahora presentado. Pero capaz que aparece una al radicalismo y solo plantea. Por eso, no se interpelación. presentaron las otras. No, La todavía interpelación. no. En el Senado por lo menos no. En diputados sí, hay seis pedidos, de los cuales solamente tres piden la interpelación y moción de censura, los otros O ya es capaz otro. que dicen al peronismo, bueno, vamos a acompañarte si solo es interpelación y después Claro. presentamos más adelante, si es necesario, la moción de censura. Ajá. Que como no está reglamentada tampoco, nadie sabe si Claro. necesita dictamen, si no necesita dictamen. Es un tema que Es un deber que tienen los legisladores de haber hecho una ley reglamentaria como hicieron en otros casos. si no lo han hecho. Bueno, un tema interesantísimo para seguir debatiendo. Veremos si lo hacemos en el próximo bloque. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Seguimos en comisión y bueno, hablábamos mucho sobre las reuniones importantes que hubo en la semana. El miércoles hablábamos de un super miércoles porque se trataron temas tales como, y así enseguidilla, holdout primero en una reunión de comisión a partir del mediodía, después a partir de las 15 Superrigi, en ambos casos se procedió al dictamen, y a partir de las 17 una muy larga reunión con invitados para tratar el tema de la ley de lobby. Después hubo a las 18 hubo una reunión ya pedida por la oposición para tratar la cuestión, para hablar sobre la ley de inocencia fiscal, bueno, justamente por todas ver los resultados que ha tenido y bueno, vincularlos con la actualidad que le ha dado el tema Adorni. Pero bueno, fundamentalmente por los temas que mandó el Poder Ejecutivo. Vamos a citar dos puntualmente, Superrigi y Ley de Lobby. En la semana lo tuvimos al diputado Juan Brugue y esto decía sobre esos temas. Primero con el tema del Superrigi que dices tú, no estamos muy de acuerdo nosotros al principio porque en definitiva se está premiando a alguien que viene por primera vez a tomar algún tipo de actividad o encarar alguna actividad y nos estamos olvidando todos estos sectores que nosotros estamos viendo desde las comisiones, ¿no? Entonces sería como un despropósito darle un privilegio a alguien que viene en detrimento de los que ya están, ¿no? Cuando los que ya están golpeados y se le han quitado una serie de subsidios o de ayuda o de incentivos que le permiten esa actividad. Entonces, primero arreglemos esto y veamos cómo los que vienen, ¿no? Y sobre todo en el interior del interior, en donde no necesariamente esas actividades que se están promoviendo son dadoras de trabajos permanentes, que es lo que nosotros queremos también privilegiar en nuestras provincias, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo en lo personal no estoy muy de acuerdo. En el tema de la ley de lobby, es un tema que sigue siendo complicado. Ustedes, como verán, vinieron todas las asociaciones civiles, incluso asociaciones civiles que comparten criterios con otros países, concretamente ANCHAR, digamos, en donde le hizo crítica y sabemos muy bien que el lobista número uno en la Argentina en los últimos tiempos son los norteamericanos. O sea que, en definitiva, que el mismo representación digamos, de la sociedad civil esté manifestando de que hay inconvenientes al respecto, te lleva a eso, ¿no? Y está lo otro, que es el tema de los acuerdos con los remanentes del fondo buitre, ¿no? Que ese es un tema sí que para analizar. En el año 2016 yo participé como diputado nacional en ese momento del estudio, del análisis de todos los expedientes pedidos, digamos, en esa época por... Era el diputado Juan Fernando Bruje hablando de los temas que mencionábamos, ley de lobby y Superrigi, lo habló acá el martes, estuvo en este programa. Y ahora volvemos al Senado, justamente lo que veníamos hablando sobre temas que ya Silvia nos viene insistiendo, porque es una cuestión que maneja muy bien, que tiene que ver con las designaciones de los pliegos. En esta tanda, en esta administración, la intención o lo que puede llegar a darse es que termine este gobierno, termine designando el 30% de los cargos judiciales. Lo 300 cargos están hoy vacantes. Lo cual estaría bien porque justamente los demás, o sea, no es una crítica a esta administración, sino justamente a las administraciones anteriores. Y es una autocrítica que se hace el peronismo, por ejemplo, es que durante los 4 años ellos que tuvieron, los 4 años anteriores, no designaron a nadie. Exactamente, hubo desde la época de Macri que no se designaba, desde el gobierno de Mauricio Macri, que no se designaba tantos jueces, fiscales, defensores. Pasa que hay que cubrir un montón de cargos que están vacantes. Sí, claro. Están también queriendo, hay armados nuevos tribunales que todavía no están en funcionamiento, también para poder que la justicia sea más ágil. Entonces, pero lo principal que tiene que hacer hoy el gobierno es cubrir vacantes. Claro. Entonces hoy voy a hablar, ya el Senado aprobó 74 pliegos. Sí. Pliegos de candidatos a jueces que pasan por los concursos que se hacen en el Consejo de la Magistratura. Después de esos concursos sale una terna y después de esa terna el gobierno los manda al Senado, que sí que tienen como todo una trayectoria para acceder a ese cargo. Sí. Digo, para decir cuál es la función del Senado y cuál es la función
del Consejo de la Magistratura y cuál es la función del gobierno, digamos. Es un trabajo, digamos, en conjunto para poder designar a un juez. Bueno, vamos a ir a lo que va a pasar esta semana en el Senado. 6 sesión, siempre 6 sesión. Porque también estaba prevista el 18 y después finalmente se suspendió. El Senado tratará este jueves 25, en una sesión ordinaria. El Senado no tiene sesiones especiales en general. Miércoles y jueves son las sesiones ordinarias del Senado. Los pliegos de 7 jueces. Digamos, son los pliegos de 7, que ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdo, de los cuales 6 son para ocupar la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, una cámara clave. Cuando el juez de primera instancia en un tema laboral falla, después va a otra segunda instancia y después va a la Cámara Nacional de Apelación. Tiene la última palabra en los conflictos laborales. Así que es una cámara muy importante. Bueno, vamos a hablar de un juez en particular ahora. Hay un juez, uno de los jueces que se busca prorrogar su mandato. ¿Por qué hablo de prorrogar su mandato? Hace un nuevo nombramiento. Se trata de Víctor Pesino. Juez que este mes está cumpliendo 75 años. Y si no se aprueba rápido, va a tener que hacer los trámites para jubilar. ¿Se acuerdan del caso Figueroa, no? Claro, que mandaron el pliego, mandó la prórroga a Cristina Fernández de Kirchner y bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, cumplió años. Y la Corte la mandó a jubilar. Sí. ¿Quién es Víctor Pesino? Es un juez de la Cámara, de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que aprobó la reforma laboral como quería el gobierno, que es decir, rechazó la cautelar de la Fue muy cuestionado en la audiencia por el peronismo. Sí. Con acusaciones también sobre hechos corruptos, digamos. Sí, inclusive Martín Soria fue que le di, él fue, ¿no? No, Recalde. Recalde, Mariano Recalde, sí, que habló de, llegó a decirles que les dicen Bonnie and Clyde, a él y a la otra González. Jueza, a la jueza González, que es la otra camarista. Exactamente. Pesino fue cuestionado, voy a ir a nuestra siguiente placa, fue cuestionado por el peronismo, ya que junto a la camarista María Dora González, dejó firme, digamos, rechazó la cautelar de la CGT y dejó firme la vigencia de la ley, a pesar de que había un juez de primera instancia que le había dado la razón a la CGT y había ordenado suspender 81 artículos de la reforma laboral. Sí. ¿Qué dijo esta Cámara Nacional de Apelaciones? No corresponde, la rechazó, dejó firme la ley, hasta el punto que hoy se está aplicando la ley de reforma laboral, el gobierno está reglamentando muchos artículos y se está aplicando, pero además esta Cámara falló a favor de intervenir la UOM. Claro. Y desplazó a Abel Furlan. Digo, son 2 casos que estuvieron en debate en la comisión. Pesino se defendió y obtuvo un dictamen mayoritario en la comisión. Lo apoyaron no solo los libertarios, sino radicales, Encuentro Misionero, lo apoyó Provincias Unidas, digamos, lo apoyaron. Bueno, vamos a seguir diciendo. También el Senado quiere respaldar la designación como camaristas de María Claudia Schwegen, Marina Pisaco, Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Logaurro, y establecer la prórroga del mandato como juez de San Juan de Leopoldo Rago Gallo. Este juez tiene una fuerte influencia en la provincia de San Juan. Juez que va a cumplir 75 años y tiene como una consideración pública muy importante. Es muy respaldado por la sociedad. Su candidatura tuvo un montón de avales. Sobre este tema de los avales, quiero decir que si bien Pesino tuvo 4 impugnaciones, tuvo muchísimos avales. Especialmente todos sus compañeros de las distintas cámaras del fuero laboral lo respaldaron. Digo, no es menor también en la cantidad de avales. Vamos a contar qué pasó hasta ahora. El Senado ya aprobó 74 pliegos.
a jueces, de fiscales y defensores para cubrir, digamos, algunas de las 300 vacantes que hay. Y ya que hubo pocos nombramientos en la gestión de Alberto Fernández, casi ninguno. Pero muy poco, creo que al final del mandato se nombraron un par, pero no avanzó en el nombramiento de los jueces. Los jueces se iban jubilando, se iban renunciando y quedaban vacantes todas, digamos, los juzgados. Voy a nombrar algunos jueces que tuvieron su, digamos, su aval del Senado. Sí. La mayoría tuvo un aval mayoritario, menos 2. Bien. Uno es el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosati, Ujú. Que se cuestionó cómo llegó, de que no le había ido bien en el primer concurso, después el Consejo de la Magistratura le subió el puntaje, entonces pudo entrar en la terna, separaron a otro que estaba en la terna, fue al lugar 4, bueno, se cuestionó que sea el hijo del presidente de la Corte y que, bueno, y ahora ser nombrado como juez en Santa Fe. Pero, digo, si es por familia judicial, les cuento que ahora se viene un caso de familia judicial en las próximas audiencias, que son el 30 de junio y el 1 de julio. ¿Le vas a adelantar? Sí, Rodríguez Ponte. Muy bien. Rodríguez Ponte, ahijado de Ariel Lijo. Pues que tiene muchas causas que al menos incomodan a algunos funcionarios del gobierno. Claro. No solo la causa, tenemos no solo las causas que tiene, el antecedente de haber sido elegido para la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y Rodríguez Ponte es hoy el director de la Oficina de Escuchas que depende de la Corte Suprema. Fue secretario juzgado de Ariel Lijo y es el marido de la fiscal que sobreseyó a la mujer de Manuel Adorno. Y además es el yerno, su suegro es Roberto Magnano, es el secretario del juzgado de María Servini Cubría. Más familia judicial encuentran. No se consigue. No Sí. se consigue. No digo que sean malos, buenos jueces. Inclusive el suegro del candidato que va a juez en la provincia de Lomas de Zamora, como, digamos, Servini Cubría es una jueza bastante grande, que tiene más de 80, ¿no? Él se encarga de casi todas las causas. No es un secretario juzgado cualquiera. Las prórrogas, a ver si son por 5 años las Son que por piden 5 el años. gobierno. Y después, ¿puede haber una prórroga más? Sí, me imagino que sí. No lo tengo, lo voy a averiguar. Sé que son por 5 años. Se calcula que a los 80 ya se tendrían que ir. Bueno, Servini Cubría sigue. Por eso entonces, debe haber un... Es previo a Servini Cubría, es previo a la Constitución del Claro, 94, su mandato. Bueno, y calculo que el que tiene 75 también. También es previo, pero... Sí, los actuales sí, pero... Sí. Bueno, después fue nombrada jueza, digamos, Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Ujú. Digo, fue nombrada la secretaria de Ercolini. También está. Sí. También está como jueza. Digo, familia judicial, puedo hacer una novela. Seguro. Y ahora, entonces, ya tienen fecha para fin de mes, están los... Son 22 entre jueces, defensores y fiscales 22. para 2 audiencias. Nombré el caso que más me llamó la atención. Silvia, esta semana en la Comisión de Acuerdos, también entró un pliego militar. En Pliego este caso. militar, ese salió ya el Un ascenso. dictamen y se va a tratar en la sesión, También se incluye entonces. se incluye en la sesión del 25. Entonces, en la sesión del 25, que según Silvia hay que tomar entre poner en duda si se hace o no se hace, dependerá de No, los... digamos, yo no pongo en duda, yo lo que digo es que va a haber un debate, va a haber una polémica, sobre... porque si el oficialismo quiere modificar el acta. Claro. Ujú. Yo de lo que he aprendido en estos 40 años y de mis estudios, necesitan 2/3. Sí, sí. Pero Sí. no voy a discutir con constitucionalistas. De lo Está que bien. yo he aprendido se necesitan 2/3 para habilitar un proyecto de resolución que no tiene dictamen.
Así es. Entonces, en esa sesión del 25 se tratarían 7 pliegos judiciales y un pliego militar. Pliego militar más convenios internacionales, más propiedad privada que aparentemente está con cambios, con muchos cambios, está en el temario, y más las mociones que quieren incluir sobre la interpelación de Adorni, que ahora están en debate sobre las mayorías que se necesitan. Jueces, listado de jueces no tiene que entrar más. Por ahora no. Los listados, claro, había como 60. Claro, de ese último listado que entró de 60 más o menos, los únicos se trataron solamente 7. 7, ahora se van a tratar unos 30. Y hay mucho enojo de parte de los senadores. No, pero como están ya las audiencias, pudieron... Claro, pero por el hecho de que había de 7, 6 eran de Capital Federal. Sí, pero eran de una cámara muy importante. Claro, una cámara que al gobierno le interesa mucho. Seguro, pero bueno, interesante este tema, repaso de los nombramientos de jueces. Veamos lo que decía en comisión el diputado de Tierra del Fuego de la Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, sobre un proyecto suyo para la inclusión de la causa Malvinas en la currícula escolar. Reclamo constante que uno escucha, por ahí lo vivimos muy de cerca, tema Malvinas, cosa que no lo viví en Misiones cuando estaba, porque mirá ahí tenemos... Mirá vos. Y Misiones puso tantos hombres en la pelea. Sí, pero bueno, justamente eso, es que al no estar en un lugar que se siente tan de cerca a Malvinas, que es la provincia de Tierra del Fuego, no lo conocía, no me interesaba tanto por la temática. Entonces, escuchando el reclamo constante todos los años de los veteranos que lo tenemos hoy vivos, tenemos parte de la historia viva, podemos charlar con ellos, podemos acercarnos a los centros veteranos, tanto Río Grande como Ushuaia. El reclamo es que en las escuelas no estaban aplicando lo que justamente dice la Ley de Educación, la 26.206, en el artículo 92, que hace mención a la causa Malvinas, pero en la práctica no se aplica. Entonces empecé a investigar un poquito, a ver los contenidos que están dando desde primaria y secundaria. Mi hijo va al 3er año secundario. Le pedí formación ciudadana, tienen justamente la temática Malvinas, y es muy acotado. Sí. A ver, está claro que el reclamo hoy sobre la soberanía y el ejercicio de soberanía sobre las islas no lo podemos plantear desde una cuestión en ir a un conflicto armado. O sea, tenemos que justamente por ahí hacer mucho énfasis en el diálogo, en las relaciones justamente con el país que hoy ocupa de forma ilegal las islas. Para mí que es por ahí el camino, y bueno, yo estoy de acuerdo por ahí con la política que está llevando este gobierno nacional en relación a esta causa. Y bueno, y después, bueno, lo que compete a nosotros como argentinos, justamente el proyecto apunta a eso, a malvinizar, a que hoy que tenemos a los que fueron partícipes justamente de este conflicto, de esta gesta, es aprovechar que lo tenemos hoy y bueno, el proyecto también hace referencia a darle participación a los veteranos. En Tierra del Fuego se siente más porque nosotros tenemos una semana previa al 2 de abril, la Carpa de la Dignidad, donde los chicos van desde nivel inicial a todos los ciclos, van y participan, dialogan, interactúan con los veteranos. Lo que no vemos por ahí en otras partes del país, como Misiones, por ejemplo, que de donde vengo yo. Miguel Rodríguez, justamente hablando sobre su proyecto sobre Malvinas. Y bueno, recordamos entonces, hoy la noticia del día tuvo que ver con, como protagonista, a otro diputado de la Libertad Avanza, Adrián Rabier, designado para el cargo de nuevo vocero presidencial. Bueno, lo anunció justamente el último que ejerció ese cargo, que es el Manuel Adorni, actual jefe de gabinete. Bueno, lo anunció a través de Twitter, la designación de este diputado, joven diputado, 47 años, pampeano, economista, miembro de la Fundación Faro, miembro de la Fuerza fundador. También es de la Fuerza del Cielo. Bueno, de ese sector. Así es.
Tengo entendido que es cercano al sector de Karina, eso sí, Karina Milei. Es el apoderado del partido en La Pampa. La Pampa. La Pampa. Y recordemos entonces que tiene que asumir otro hombre. El que sería Martín Maskin, que ¿Hijo es el que ocupaba. del Toto Maskin es? Así es, sí. Mira vos. Que fue presidente. Tanto tiempo que lo conocimos a Jorge Toto Maskin. Presidente del bloque peronista, presidente de la Comisión de Presupuesto en su momento, así que bueno, economista como el Maskin no sé si es economista, se me mezcla con rabia. Tiene un cargo en el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, pero bueno. Hay que ver si asume o asume el suplente, ¿no? Sí, yo creo que va a asumir entonces Martín Maskin, pero bueno, llegamos al final de esta edición, gracias Silvia. Vos seguís. Yo sigo con Amanda. Y gracias, Marcos. A vos, José, buen fin de semana. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora quédense con Amanda Alma y Silvia Rastier con Pasos Perdidos. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 14. Buen fin de semana. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los 150.000